La primera lectura del libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos del 9 al 15, cuenta el día siguiente o lo que pasa inmediatamente después, no día siguiente, que es una manera de decir, lo que pasa inmediatamente después de que Adán y Eva incumplan lo que el Señor les había pedido. ¿Y qué fue lo que el Señor les pidió? Tendríamos que ir al capítulo anterior, versículo, voy a leer versículo 14 en adelante, no, 15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Tres cosas entonces quedan claras en estos tres versículos. Repito, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17 fueron los que yo leí. Lo primero, Jesús, Dios Padre, pone al hombre como culmen de la creación en medio del jardín y lo pone como Señor de la creación. El jardín es la creación y él, el hombre, el ser humano, por tanto, es el encargado de labrar y de cuidar el jardín. Tiene la misión entonces de labrar y cuidar el jardín. Por tanto, el ser humano lo primero que tiene es una vocación, un llamado. Y este llamado y esta vocación que está explícito en este versículo, creo yo que también tiene que verse en el contexto del llamado y la vocación a ser imagen de Dios. Es decir, somos imágenes de Dios en la medida en que colaboramos en la obra creadora de Dios. Permítame, yo explico esto un poco. Y esto, bueno, no es mi punto de vista, es el punto de vista de la iglesia, de hecho. Dios creó al mundo, pero el mundo fue creado no de una manera estática y no de una manera limitada, si se quiere, es decir, que no puede progresar. El mundo o lo creado progresa, no sé si me hago entender. No solo progresa, y como la ciencia sabe, y lo sabemos por la ciencia, no solo progresa en sus límites, es decir, se va ensanchando, los científicos dicen eso, sí sabían eso, ¿no? Que el universo se va ensanchando, es decir, se va extendiendo. ¿Sí sabían eso o no? La mayoría sabe, ¿no? Es decir, no solo progresa en esa manera, sino que se puede hacer más perfecto. El mundo, por tanto, si se va ensanchando, quiere decir, o se va progresando, quiere decir que, y bueno, ahí está la teoría, yo no sé ni por qué estoy hablando de eso, no debería, pero la tengo que decir, del Big Bang, que empezó con algo pequeñito y ¡pa!, empezó a ensancharse. En esa idea, por eso la ciencia no va en contra de la fe, porque nosotros los seres humanos somos co-creadores, y ahí viene la teología cristiana católica, de ese universo, de ese mundo. Lo creamos también de alguna manera, es decir, lo hacemos mejor. Bueno, deberíamos de hacerlo mejor. Es el llamado en la palabra de Dios, no en el Evangelio, sino en Génesis, es que el ser humano, por ser la corona de la creación, tiene la misión de hacer el mundo en el cual vive, es decir, el jardín, mejor. Otro punto aparte, y continúo con lo otro, es que estemos haciendo todo lo contrario, pero bueno, la misión nuestra y el llamado nuestro, la vocación nuestra, es hacerlo mejor, es decir, ser co-creadores, así dice la teología católica. Lo segundo es que, y hay un filósofo francés, Jean-Paul Ricoeur, tiene un libro bien interesante en el cual habla cómo el mandato de no comer viene después del mandato coma de todo, pero nosotros los seres humanos hacemos el énfasis en el no comer. No sé si me hago entender. Pareciera que somos
por naturaleza negativos. Cuando lo primero que el Señor dice es, no dice no coman, sino que primero coman de todos estos. Es decir, hay una posibilidad, le permite, precisamente porque es el culmen de la creación y para hacer el universo mejor, debe tener una libertad de ejercer influencia en lo creado. No sé si soy claro. Si no la tuviera, pues entonces tendría que ser el hombre así, no podría hacer nada, pero no, el mandato es coman de todos estos, pero ojo, de este nada más no coman. Entonces primero viene la vocación, luego viene el permiso, hagan casi lo que quieran, la libertad, que tiene que ver con libertad, y luego sí viene la restricción, la prohibición, pero de este específico no coman. ¿Y cuál era el árbol? De la ciencia del bien y del mal. No era ninguna manzana. Yo no sé ni por qué eso se convirtió en manzana, no tengo la menor idea, no sé, no entiendo por qué todo el mundo dice que comieron la manzana. Por ningún lado el texto bíblico dice manzana, sino el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y precisamente de ese árbol es que comen. Luego viene la escena, esta es la primera escena, luego viene otra escena que es en la cual entra la serpiente que hace que ellos caigan, Adán y Eva, y luego viene la tercera escena que es la que viene en la segunda lectura, que es la consecuencia de haber comido del árbol del bien y del mal. El bien y el mal, dicen los expertos en Biblia, que el texto lo que muestra es cómo el ser humano violentó la libertad y no le puso límite a la libertad que el Señor le había puesto al decir no coman del árbol del bien y del mal. ¿En qué consiste ese límite a la libertad? En creer que Él era como Dios. Y de hecho la serpiente, eso es lo que les dice, si ustedes van y leen. El Señor Dios no quiere que ustedes coman del árbol del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal, porque Él sabe que el día en que coman ustedes van a ser como dioses. Es decir, el ser humano, que era el Señor de la creación, se creyó tan Señor que olvidó a su Señor. No sé si soy claro. Y creyó que Él era el Señor no solo de la creación, sino de todo, y que se me cae la tableta y ahí sí queda bien mal. Pongámosla acá antes de que me caiga. Y esa sí no es ciencia del bien y el mal, sino el mal. Muy bien. Y que entonces terminaron comiendo y terminaron creyéndose los señores, o el Señor con grandúscula, como decía un padre, es decir, mayúscula, grandúscula, Señor con ese grande. Cuando ellos eran señores con ese pequeñita, minúscula, porque por encima de ese señorío sobre la creación, que sí lo tenemos, hay un Señor de todo el universo, y es Dios. Y ellos se creyeron los señores con grandúscula y se olvidaron de Dios. En el momento en que el ser humano se cree Señor con grandúscula, saca de esta manera, y quiero decirlo con el gráfico así, a Dios. Así lo saca, ¡pam! O así, a lo mula, pues. En Colombia las mulas, ¿ustedes tienen mulas también? En Colombia, ¡pa! La mula. Hay que tener cuidado con la mula. Bueno, eso es una patada de mula la que el ser humano le da a Dios, y ¡pa! Lo saca, y empieza el ser humano a manejar toda su vida sintiéndose el Señor con grandúscula. Y todos sus juicios y todas sus obras, recuerden que la obra va después del juicio, ¿no? El juicio y luego las obras empiezan a estar impregnadas de esa grandúscula del Señor, del Señor. Y entonces sus juicios y obras están impregnadas de una cosa que se llama ego, yo. Yo primero, yo segundo, y si queda algo para mí. Cuando la ecuación para el cristiano es Dios primero, como dicen los mexicanos, Dios primero, ¿así no es que dicen? Primero Dios, ¿no es lo mismo? Bueno, ahí yo nosotros decimos Dios mediante en Colombia, Dios mediante. ¿Venezuela también? Ustedes saben cositas, ¿no? Bueno,
Ustedes también, los mexicanos. Primero Dios. ¿Cómo dicen en Bolivia? Si Dios lo permite. Bueno, ese es el reconocimiento del señorío de Dios. Que lo espero aquí mañana a las 9 de la noche. Dios primero, o primero Dios, o lo que sea, allá estaré. Pues es Dios, si él, el Señor del tiempo y de mi vida, si Él lo permite, y a los colombianos y mexicanos, si Dios mediante. Dijo, ¿de dónde viene? Bueno, yo no sé ni cómo, de dónde viene. Bueno, si Dios lo permite, allí estaré. El señorío es de Dios. Nuestros primeros padres le dieron la patada de mula a Dios y viene la caída. Y la iglesia entiende esa primera caída como el pecado original, en la cual el ser humano, su naturaleza queda corrompida y entra al mundo del ser humano y al mundo en general el dominio de Satanás. Así lo presenta la iglesia y la teología. Entonces Satanás, que para nosotros los católicos está simbolizado en esa serpiente que le habla al oído a Eva y le dicen, eso no pasa nada, todo lo contrario, van a ser como dioses, dele la patada mulera. Bueno, si me lo estoy inventando yo no sé si ella se dice así, o sea, la de la mula a Dios, y eríjase como el Señor de su vida y de bajada, es decir, de la vida completa. Y entonces serán dioses, son los dioses. En ese momento el ser humano queda sumido en el imperio y el dominio del malo, de Satanás. Es necesario entonces que venga el Salvador. Y no quiero ser dramático, es que así es. Jesucristo, el Señor, es el único que nos puede sacar de ese abismo. Y el Evangelio precisamente habla de eso. El poder de Dios revelado en Jesucristo, que viene a desatarnos del dominio de Satanás, del malo, del maligno, y nos viene a liberar. Hay una frase en la segunda lectura que evidentemente no tiene la connotación que yo le estoy dando a esta homilía, pero que sirve para ilustrar lo que yo quiero decir. Voy a leer la frase, si la encuentro porque siempre se me pierde. Nuestro espíritu se renueva de día en día, dice San Pablo. Jesucristo el Señor es el que viene a renovar el interior del ser humano. Jesucristo el Señor es el que viene a restaurar el interior del ser humano. Jesucristo nuestro Señor es el que viene a remodelar, es decir, darle nueva figura, recrear el interior del ser humano. Interior que quedó destruido, interior que quedó devastado con el pecado de nuestros primeros padres, el pecado original, que es del cual habla la primera lectura. Y quiero terminar diciendo cómo una manera muy sencilla de notar el estrago que dejó ese pecado está en el pronombre que viene y reviene en la primera lectura. Voy a leer la primera lectura a la carrera y hago el énfasis en el pronombre. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, y hoy no quise hablar de eso, que sería interesante hablar de eso. La pregunta es, ¿dónde estás? La pregunta no es ¿por qué lo hiciste? Él no es bobo y él sabía todo, él sabía qué pasó. ¿Sí me hago entender? ¿Dónde estás? Solo hago un paréntesis y continúo, pero que es bellísimo, pero hoy no podía hablar de eso, pero tengo que hacer el paréntesis, porque es bonito, muy bonito. Es el Dios que está siempre en búsqueda del ser humano que ha caído. ¿Dónde estás? Adán no responde a la pregunta.
Adán responde a la pregunta que normalmente debió haber hecho Dios, y es ¿por qué hizo eso? Y esa es la respuesta, de hecho, de Adán. Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo. Oí. ¿Cuál es el pronombre en oí? Yo. Pronombre. Primera persona del singular. Yo oí. Y tuve miedo. Yo tuve miedo. Primera persona del singular. Porque la caída hace que el hombre se aliene de Dios y produce miedo ante aquel que es solo amor. El ser humano, en vez de sentirse atraído, el ser humano, en vez de sentirse con deseo de estar ante su creador, siente miedo. El pecado y el pecado original hizo que el ser humano se alienara y sintiera miedo. Tampoco estoy hablando de eso, solo lo estoy mencionando. Sigo con el pronombre primera persona del plural. Porque estoy desnudo, lo dejó desnudo. Sigue primera persona del plural, singular. Y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, como todo ser humano, como usted y yo, él no tiene ninguna culpa. Se la echó a la otra. La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. Adán es demasiado humano, tan humano como usted y como yo. Usted no, él no, fue la otra. El Señor dijo a la mujer, entonces el Señor va donde la otra. Pero como ella también es de carne de Adán, pues ella también hace lo mismo. ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer. La serpiente me engañó y comí. Primera persona del singular. Yo comí. Dense cuenta que en últimas, ¿quién es el culpable? ¿Quién creó a la mujer? Dios. ¿Y quién creó la serpiente? También Dios. Por tanto, ¿para qué creó al que hizo que cayera? El culpable termina siendo Dios de todo el despelote creado acá. Sí, fue Dios. Eso le está diciendo a Adán y Eva. ¿Por qué haces? Entonces me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, y sigue. En el momento en que queda el pecado, hay una centralización en el yo y hay un olvido del tú con grandúscula, que es Dios, y del tú con minúscula, que es mi hermano. Y empieza a ser el hombre el centro de todo, y ahí está el pecado. De eso es que viene a liberarnos el Señor. Y continuará. Por ahora cerremos así. Abrámonos entonces ese ego que se va encumbrando más y más en las alturas, y permitamos que el Señor derrumbe ese ego y que Él sea quien reine allí, porque cuando Él reina, pues todo cambia. Cuando nosotros reinamos, también hay estragos. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe. Creo en un